y no reflejan la forma de pensar de esta estación radiodifusora. Dios les bendiga, su amigo y hermano José Tirado, para invitarles nuevamente a que nos sintonice en esta radio, para que escuchen la palabra de Dios en estos días que tanto la necesitamos. Esperamos contar con su fiel asistencia y usted va a ser bendecido con la enseñanza y la predicación. Habrá oración, habrá también ayuno, habrá también meditación, habrá también el llamado para la salvación y para la liberación. Le damos gracias al Señor por la oportunidad que nos concede de entrar nuevamente hasta sus hogares, en sus trabajos y en los vehículos donde se encuentre manejando, para que escuche nuestra programación. Escúchenos martes y jueves a las 10 de la mañana. Nuestro teléfono es el 512-299-1246. Dios les bendiga. Este es su amigo nuevamente y hermano, el pastor José Tirado. Escúchenos y sepa la verdad. Dios le bendiga. Libre, yo soy libre. Las cadenas del pecado han sido rotas. Libre, yeah, yo soy libre. Para cantar, para danzar, para gozar. Una vez más, y lo fuerte, libre. Libre. Aleluya. Damos gracias al Señor en este maravilloso día, fresquecito día nublado, con brisa, con lluvia, con la palabra de Dios, con la esperanza de Cristo, con la esperanza de su venida. Tenemos promesas, tenemos esperanza. Si tiene a Cristo, tiene esperanza. Alabado sea el nombre del Señor. Si no tiene a Cristo, hoy puede tenerlo. Así, con estas palabras le saludamos y también queremos expresar nuestro dolor. Acompañamos también en nuestro dolor, porque la Biblia dice que nos gocemos con los que se gozan y que también lloremos con los que lloran. No hace mucho, quizás un día, unas horas, nuestro hermano pastor Pablo acaba de perder a su mamá, Pablo de La Paz. Que Dios le dé la fuerza a su hija, a su esposa, y nos ayude a todos hasta llegar al final. Nos condolemos con usted, amado hermano pastor Pablo de La Paz, juntamente con su congregación. Bendito sea el nombre del Señor. Gracias por darnos a saber ese dolor. Pedimos al pueblo, a la comunidad que nos está escuchando, hagamos una oración, porque son cosas que nos pasan, aunque sabemos que tenemos una esperanza, pero como quiera, nuestra alma se duele. Bendito sea el Señor, aunque sabemos que vamos a pasar a una vida mejor. Así es que acompañamos a nuestro hermano en ese dolor que le embarga. Bendito sea el nombre del Señor, porque pues no somos de piedra ni de hierro, somos de carne y de hueso, con sentimientos. Dios le fortalezca juntamente con toda su familia, y Dios fortalezca a todos aquellos que están pasando por situaciones parecidas, por enfermedades, etcétera. Algo está pasando, pruebas, luchas, dificultades, enojados los padres con los hijos con los padres o con la familia. Aquí estamos para exaltar el nombre del Señor y fortalecernos los unos con los otros, con nuestras palabras y con la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Así es que saludo a toda la comunidad, saludo a todas las personas que están sintonizando en este momento esta radiodifusora. Saludo a todos los países de habla hispana y a los países de habla inglesa, y a cualquier país, a cualquier persona que hable otro lenguaje y esté quizás siendo traducido este programa. Uno no lo sabe. Hay gente que se dedican a hacer la obra de Dios de una forma y otros de otra. Bendito sea el nombre del Señor. Así que con estas palabras les saludo y vamos a entrar a la palabra, saludando a todos los que nos escuchan siempre, disculpándonos
por no estar en los programas anteriores, hemos estado ocupados, hemos estado también estorbados de la salud un poco, bendito sea el nombre del Señor, así como todos ustedes, pero gracias a Dios que aquí estamos todavía en pie anunciando la palabra del Señor. Siéntase libre de llamarnos si gusta, para orar por usted. Si no tiene un lugar donde congregarse, donde orar, donde escuchar la palabra, donde ser fortalecido, donde ser exhortado, ya encontró uno en este momento. Esta es la iglesia libre por Cristo. Estamos ubicados en la calle Parkfield Drive, 9411. Repito, 9411 de la calle Parkfield Drive. Ahí nos encuentra en ese domicilio. Si usted no tiene dónde ir a la iglesia, ya encontró uno. Si se apartó hace un mes, 2 meses, 3 meses, 5 meses, 1 año, 5 años, 10 años. Yo he conocido gente que están apartados de 20 años. Mientras hay vida, hay esperanza. Una vez la persona se muere y todo se acabó. Así es que meditemos cómo está nuestra vida, cómo está nuestra relación con nuestro Señor Jesucristo y enmendemos nuestro camino. Bendito sea el nombre del Señor. Estas son mis palabras para saludarle. Hoy en este día tenemos servicio a las 7 de la noche. Hoy que es martes, el jueves también tenemos a las 7. También tenemos el sábado a las 6 de la tarde y el domingo tenemos 2 servicios. Uno por la mañana que le llamamos la escuela dominical, que son a las 10 de la mañana. Y por la tarde a las 4 de la tarde, que es el servicio o culto evangelístico. Así que con esta palabra les saludo a todos y a todos los que nos están escuchando, amigos y hermanos en la fe. Bendito sea el Señor Jesús. Voy a leer la palabra del Señor en el libro de los Hechos, en el capítulo 2 voy a estar leyendo. Voy a darle lectura a unos cuantos versículos. Voy a hablarle la palabra del Señor bajo el tema la primera predicación. La primera predicación. Desde el versículo 14, capítulo 2 del libro de los Hechos, versículo 14. Esta es, amada iglesia, y todos los que han escuchado 1 o 2 o más veces una predicación o una enseñanza de la Biblia. Esta es la primera predicación que predicó un hombre en la tierra desde hace 2010 años aproximadamente, o un poquito más, o un poquito menos. El apóstol Pedro fue el primer hombre que predicó el evangelio, el primero, y fue el primer hombre que predicó el evangelio un día domingo por las 9 de la mañana. Eran cuando él se encontraba predicando el evangelio. Voy a leer la Biblia en el capítulo 2, versículo 14, que dice: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, que son los 11 apóstoles, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día, eran las 9 de la mañana. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel: y en los postreros días
Dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu, profetizarán y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros, por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, el cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer el camino de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está entre nosotros, está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado de su descendencia en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Viéndolo pues antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies.
Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautizaos, o bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Hasta ahí vamos a estar leyendo. Yo no sé si algunos de ustedes, de los que están escuchando, o los que estuvieron leyendo juntamente conmigo, pudieron tomar el tiempo que me tomó para estar leyendo esta palabra. No tomó mucho tiempo. Quizás fueron 5 minutos. Y este fue el primer sermón que predicó el apóstol Pedro. Un día domingo por la mañana, siendo las 9 aproximadamente. Y eso es lo que quiero hablarle en esta hora. Acerca del primer sermón, de la primera predicación. Note algo. Usted que es creyente. El apóstol Pedro le estuvo predicando en este primer sermón. Cuando se levantó, estando en el aposento alto, después de haber recibido al Espíritu Santo juntamente con los otros. Ya leyó juntamente conmigo. Y le estuvo predicando a toda esa gente que eran incrédulos. Eran gente que no tenían fe en Jesús. Gentes que le prendieron, gentes que le crucificaron, todos, sin excepción, todos eran incrédulos. Algunos creyeron dentro de ellos, no sé cuántos, pero su cobardía y su religión no les permitió estar dentro del aposento alto cuando descendió el Espíritu Santo ese domingo, siendo entre las 8 y las 9 de la mañana que descendió el Espíritu Santo el día de Pentecostés, y empezaron a hablar lenguas. Y todos ellos pensaban que estaban borrachos, beodos. Es entonces que el apóstol Pedro se lanza con su primera predicación, haciéndose obediente al llamado que Jesús le había hecho. No solamente a él, también a los otros 12 y también a los otros que habían creído. Porque Jesús les dio una palabra que está en el versículo 8 del capítulo 1. Jesús les dice a sus discípulos: pero recibiréis poder
cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Se dio cuenta el apóstol Pedro cuando había venido el Espíritu Santo sobre él. Para eso habían sido ellos comisionados, los apóstoles, juntamente con los discípulos, a predicar el Evangelio. Y en esta oportunidad yo quiero compartirle este primer mensaje del primer cristiano. Este es el primer cristiano que predicó después de la partida del Señor de esta tierra. Porque también en el capítulo 1 del libro de los Hechos, para ser exactos, dice aquí la palabra del Señor, en el capítulo 1, versículo 3, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días después de la resurrección de Jesús, que Él resucitó un domingo por la mañana. Siendo tempranito por la mañana resucitó. Desde ese día que resucitó, se empezó a aparecer a sus discípulos por un periodo de 40 días. El último día que se les apareció fue un día jueves, porque fueron 40 días. Si usted se pone a contabilizar desde el día de la resurrección de Él y cuenta los 40 días, va a llegar que el último día que se reunió con ellos fue en un día jueves. En ese día jueves el Señor les dice: no se vayan hasta que no sean investidos con poder. Y se fueron en obediencia al aposento alto. Pasando 10 días, después de ese jueves, que son 40 días, ahora eran ya 50 días, que eran los 50 días estipulados para la celebración del día de Pentecostés. Ahí fue donde el apóstol Pedro empieza a predicar el Evangelio, en un día domingo también, por la mañana, a las 9 de la mañana. Y me llama mucho la atención, no sé realmente, leyendo este mensaje, me tomó como unos 5 o 6 minutos, no me tomó más. No sé cuánto tiempo le tomaría al apóstol Pedro, humanamente hablando, predicar esto que está escrito, porque exactamente lo que predica él es desde el versículo 14 hasta el versículo, si usted se fija bien, hasta el versículo 40. El versículo 40 abre la probabilidad de que el mensaje se haya extendido a 20, a 30, a 40, a 50 o a 1 hora. Porque el versículo 40 dice: y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Es la primera predicación del apóstol. La primera predicación de un cristiano comienza el domingo por la mañana. Y yo observo y miro 3 cosas muy importantes en este primer mensaje. No olvide lo que dijimos al principio. Pedro les predicó a gente
o a personas israelitas y de otras naciones, gentes incrédulas, gentes religiosas, gentes duras, gentes mismas que admitieron la crucifixión, el castigo de Jesús, todo ese montón de gente religiosa. Pedro le estaba predicando a su pueblo y gente que no eran de su pueblo porque estaban escuchando el mensaje. Estaba predicando a gente incrédula, a gente dura. Pero hay una cosa muy importante en este primer mensaje. Fíjense que Pedro lo que hace en este mensaje del versículo 14 al versículo 40, Pedro habla de tres cosas muy importantes que creo yo en lo personal que todo cristiano deberíamos de predicar este mensaje también a los incrédulos, porque hoy en día se está convirtiendo tan difícil predicarle a los creyentes. Estamos como endureciéndonos y adormeciéndonos, porque siempre podemos pensar, yo lo he pensado, lo pensé. Es lo mismo. No es lo mismo. Nunca es lo mismo. Pero así nos estamos haciendo en la iglesia. Ya eso ya lo sé. Ya eso ya lo escuché. Pero no hacemos nada por vivir la palabra del Señor. Es muy difícil predicar a una iglesia. La iglesia solamente quiere fuego. La iglesia solamente quiere presencia. La iglesia quiere milagros. La iglesia quiere liberación. La iglesia quiere bautismo del Espíritu Santo de Dios. La iglesia quiere, el creyente quiere que se sacuda, que se siembran los cimientos de la congregación. Pero la iglesia, nosotros nunca pedimos un mensaje que redarguya nuestra alma, que redarguya nuestros corazones, que convierta nuestras almas. Pedro le estaba hablando a gente incrédula. ¿No cree usted que deberíamos de ser un poco humildes y sencillos y recibir este mismo mensaje con amor, considerando el estado en el que se encuentra nuestra alma? Es necesario ser transportados de las tinieblas a la luz. Pedro lo primero que está predicando, es mucho más fácil predicarle a los incrédulos que predicarle a los creyentes. Hoy los creyentes entramos a las iglesias entretenidos, mirando los celulares, comiéndonos las uñas, haciendo dibujitos. Pasamos a los baños a sentarnos en las tazas, a ver el celular, a hablar con otras personas. Nos hemos vuelto irreverentes a la palabra, a la casa del Señor. A veces decimos, la Biblia lo dice, pero también nosotros nos agarramos de eso. No, que la iglesia somos nosotros, y eso dice la Biblia, el apóstol Pablo. ¿Qué no sabéis que vuestro cuerpo es el templo y morada del Espíritu Santo? Pero ¿qué hacemos nosotros con el templo y morada del Espíritu Santo que es nuestro cuerpo? Hacemos lo que queremos. No aplicamos la palabra del Señor. Y solamente hablamos lo que aparentemente nos conviene. Porque hay veces que no sabemos ni lo que decimos.
No es cierto que las 4 paredes son solamente 4 paredes. No es cierto eso. Dependiendo de lo que se mueva dentro de las 4 paredes, es muy importante, porque siempre se mueve algo dentro de las 4 paredes, aunque son paredes, aunque son bloques, aunque es sheetrock, aunque es madera. En usted y en mí se mueve algo dentro de nosotros. Y todo eso va a depender de qué está alimentado nuestro cuerpo, de qué está alimentada nuestra alma, qué mira, qué oye, qué habla. Eso es lo que se va a estar moviendo. Si está alimentado de cosas malas, va a estar malo el templo, el cuerpo, el alma. Pero si está alimentado de cosas buenas, usted lo sabe. El Espíritu Santo y la palabra le está dando testimonio. Usted le mete cosas buenas a su alma, le mete la palabra, le mete alabanza, le mete adoración, le mete vigilia, le mete ayuno, le mete lágrimas. Va a estar sensible ese templo, esa alma suya. Pero si le metemos otras cosas malas se van a empezar a mover ahí. Es importante, en un prostíbulo, ¿qué es lo que se mueve? Drogas, tabaco, cerveza, vino, fornicación, pornografía, muerte, sequedad, violencia. Eso se mueve. Ese es el espíritu que ronda en ese lugar. ¿Qué se mueve en una iglesia donde hay lágrimas, donde hay ayuno, donde hay oración, donde hay vigilias? Ahí se mueve una presencia también. Sí importan las 4 paredes y sí importa también su cuerpo. Es difícil predicarle a la iglesia. Queremos solamente el fuego. Queremos solamente la gloria de Dios, pero no queremos pagar la gloria de Dios. No queremos someternos al señorío de Dios. Y en su primera predicación, el apóstol Pedro habla de 3 cosas muy importantes. Por eso le digo, es más fácil predicarle a un incrédulo que a un creyente. Porque ya no sentimos más que ni los apóstoles. Ya no sentimos más que ni Jesús. No nos pasa nada. Estamos en el pecado y no nos pasa nada. Predicamos, enseñamos, pastoreamos y hacemos lo que queremos y no nos pasa nada. Eso es lo que cree erróneamente nuestro pensamiento. Pero todo lo que el hombre siembre, eso sega. Todo lo que el hombre sembrare, eso segará, dice la palabra del Señor. Y es verdad. Primer punto del mensaje de Pedro, siendo un domingo a las 9 de la mañana. Lo primero que el apóstol Pedro testifica o predica fuera del aposento alto, es lo primero que empieza a presentar es a Jesucristo, las credenciales de Jesucristo. ¿Quién era Jesucristo? ¿Quién era Jesús? Él les empieza a decir, Él es el Salvador. Y les empieza a predicar ese primer punto a los incrédulos. ¿Y cuál era el propósito de las credenciales? Pedro presenta las credenciales. ¿Cuáles son las credenciales de Jesús? La Biblia dice que Pedro dice que los milagros y las señales respaldaban a Jesús como el Mesías prometido. Y eso está en el versículo 21 y 22.
Eso es lo primero que hay que presentar a los incrédulos. A Jesús, al Salvador, al ungido, al que perdona nuestros pecados. Y eso está en el versículo 21 y 22. Le voy a dar lectura. Dice: y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. El 22 dice: varones israelitas. En esta predicación, en este mensaje, y eso debe de ser en todo cristiano. Cuando usted vaya para la calle, lo que debe de predicar uno es a Cristo, al Salvador, a la esperanza. Dice el 22: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, dice Pedro, y prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros. Todos ellos se daban cuenta, pero con todo y eso continuaban con su dureza, con su religiosidad y con su incredulidad. Bendito sea el Señor. Por medio de Él, como vosotros mismos sabéis. Ahí está el primero. Enseguida el apóstol Pedro les comunica la misión del Señor, de Jesús. Y la misión de Jesús era morir. Ni usted ni yo podemos decir pobrecito que se murió. Era necesario para rescatarnos, para salvarnos. Era necesario que muriese por los pecados de todos nosotros, por los pecados de todos los hombres. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo único, unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Él era el señalado y Pedro les está presentando las credenciales. Miren, esto es lo que hizo que nadie había hecho. Eso es el primer punto. Cuando vayamos a la calle, hay que presentar al Señor. Él es el Mesías. Él es la esperanza. Él es la salvación nuestra. Él es el camino. Él es la vida. No hay otra opción. No tenemos opción en esta tierra. No pongamos nuestros ojos en nada, sino en el Señor. El cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Punto número 2. En este mensaje de Pedro, una invitación les está haciendo Pedro a todos los que lo estaban escuchando, a todos aquellos que decían que estaban locos ellos, que estaban borrachos, porque estaban hablando lenguas. Quizás hasta estaban llorando algunos, la Biblia no lo dice. Y Pablo les hace una invitación. Acuérdense que es la primera predicación, y esa predicación era para toda esa gente incrédula. ¿Dónde estaban los creyentes? Dentro en el aposento. Todos los creyentes, no eran solamente los apóstoles los que estaban en el aposento alto. Eran aproximadamente 120 y tantos que estaban en el aposento alto. Cuando, ahí está también en el capítulo 1 del libro de los Hechos. Eran como 120 que estaban reunidos en el aposento alto cuando descendió el Espíritu Santo. ¿Quiénes estaban ahí? Los creyentes, los cristianos. ¿Y por qué no estaban los demás ahí? Porque no eran cristianos.
Les hacía falta tomar decisiones y acciones. Hay gente que no acciona porque tienen temor, porque hay cobardía, porque hay dudas. Les predicó a los incrédulos, a los duros de corazón, a los religiosos. Repito, todos los creyentes ese domingo a las 9 de la mañana estaban dentro del aposento alto que representa la iglesia. Ahí es donde debe de estar la iglesia. Ahí es donde debe de estar el creyente, donde están los otros creyentes, adorando, alabando, escuchando la palabra, sintiendo la presencia del Señor, liberándonos, fortaleciéndonos y exhortándonos, preparándonos para la venida del Señor Jesús. Y en este segundo punto, Pedro les hace una invitación personal. Él se asegura, Pedro, de que todos los que lo estaban escuchando supiesen de que ellos habían sido responsables de la muerte. Se los dice claramente: ustedes son responsables a quienes matasteis. Pero también rápidamente Pedro le da buenas nuevas a esa gente que estaban ahí religiosas, de que Cristo estaba vivo. O sea, la invitación es personal. Mire lo que dice el versículo 23 y el versículo 24. Dice el 23: a este, o sea Jesús, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis. En su cara se los estaba diciendo. Es el segundo punto. Por manos de inicuos, crucificándole. Le estaba hablando a los religiosos, a los que decían que conocían a Dios, a los que decían: crucifíquenle, crucifíquenle. Y en el versículo 24 Pedro dice: al cual Dios levantó, o sea, resucitó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Mire lo que dice el versículo 32. A este Jesús resucitó Dios, del cual dice, de lo cual todos nosotros somos testigos. ¿Qué les estaba diciendo Pedro? Ustedes lo mataron, pero Él ha resucitado. Así que dice el versículo 35, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis. Bendito sea el nombre del Señor. Y sigue el versículo diciendo el otro, el 34, porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y el versículo 36 dice: sepa pues, le estaba diciendo ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo, que era el que estaban esperando a ellos, la promesa. Mire, si leemos el versículo 36 hasta el 39, voy a leer hasta el 39. Pedro les dice algo en el versículo 38, porque si observan el versículo 37 dice: al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones, hermanos,
eran de los religiosos, de los incrédulos. ¿Qué haremos? ¿Puedo observar el otro punto? Yo miro aquí que Pedro le presenta todas las credenciales, lo que Dios hizo con Jesús. Pedro, ¿qué estaba haciendo? Si usted observa, lo único que está haciendo Pedro es hablarles la palabra del Antiguo Testamento. Pedro les empieza a hablar de Joel, del profeta Joel. Esto que vosotros veis aquí, dice, es lo que dijo el profeta Joel. En el versículo 17, versículo 16 dice, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Les estaba diciendo cuando ellos dijeron, estos están borrachos. No, esto es lo que dijo el profeta Joel. Les empieza a predicar el Antiguo Testamento. Y el versículo 17 dice, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Eso les empieza a predicar Pedro. No les predica otra cosa. Y luego enseguida de eso les empieza a hablar de David. En el versículo 22, desde donde le empecé a leer, del versículo 16 hasta el versículo 20, les empieza a hablar del profeta Joel. El profeta Joel, la escritura, la palabra. Es la palabra. Y en el versículo 22 dice, varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios, dice, entre vosotros con las maravillas y prodigios, dice, señales que Dios hizo entre vosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Por medio de Él, y como vosotros mismos lo sabéis. Versículo 25, para adelantarme un poquito. Porque David, ¿está oyendo? Pedro no predicaba otra cosa. Es la palabra del Señor. Su testimonio. Las credenciales de Jesús. Y dice en el versículo 25, porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. ¿Te está escuchando? Desde ahí empieza a hablar de David. ¿Y qué cree que le estaba hablando? Le estaba hablando los salmos. Los salmos. Le estaba hablando el Salmo 16. Porque dice, si usted se fija, aquí mismo en el versículo 27, dice, porque no dejarás mi alma. Eso les estaba predicando el Antiguo Testamento, lo que decía David en el Salmo 16. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Eso es lo que dice el Salmo 16:10. Y el Salmo 16:10 dice, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Es la palabra. Pablo les predicaba la palabra a ellos que conocían la palabra. Y más adelante, en el Salmo 110, versículo 1, pasa lo mismo. Ahora les está hablando el Salmo 110, dice, Jehová dijo a mi Señor. Acá eso lo mira usted en el libro de los Hechos también. Y pasa lo mismo. Es la palabra la que les estaba hablando el apóstol Pedro. Dice el Salmo 110. ¿Qué hizo Pedro? Solamente predicarles a Joel, predicarles el Salmo 16 y el Salmo 110. Bendito sea el Señor. Y el Salmo 110 y el Salmo 89 les predicaba. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Bendito sea el nombre del Señor. Eso es lo que hay que hacer, predicar la palabra del Señor.
Otra cosa, si usted observa, mire lo que nosotros deberíamos de hacer. Cuando vamos a la calle, hay que predicar las credenciales. ¿Quién es Jesús? Lo que hizo Jesús. Lo que se cumplió dicho en el Antiguo Testamento en la persona de Jesús. Sea por el profeta que sea por los salmos, sea por lo que sea. Aún desde el mismo Génesis, la Biblia habla de Jesús. En el punto número 3, ¿qué hizo Pedro? Agarró valor, agarró la palabra, les predicó a los incrédulos, les hizo la invitación, que es lo que tenemos que hacer nosotros. Pero no fue Pedro el que hizo las cosas. Quien hizo las cosas es el punto número 3 que quiero ver con usted. Quien hace las cosas, porque muchas veces queremos ser igual a Dios, o queremos que la gente se convierta a Dios a fuerza, a garrotazos, así como lo hacen los musulmanes. O te ponen la pistola en la cabeza o te dan un garrotazo y te conviertes al Islam, a la maldad. Pero dentro de tu corazón no está el Islam. Cuando Cristo entre a tu corazón, va a ser por la obra del Espíritu Santo y por la palabra. Porque fue la palabra. Y no era la palabra hueca que estaba hablando Pedro. Porque la palabra que estaba hablando Pedro venía llena de poder. Venía llena de la unción. Venía lleno de la gracia, porque la unción, la gracia, el poder y la conversión la efectúa la palabra acompañada por el Espíritu Santo. Por eso Pedro se levantó cuando había sido bautizado por el Espíritu Santo de Dios. Se acordó lo que Jesús les dijo. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria. Y ahí empezó él en Jerusalén. A eso hace referencia Pedro, a la Escritura. Pero Pedro también sabía que era el Espíritu Santo quien finalmente acomodaba todas las cosas. Es el Espíritu Santo quien nos ha convencido a nosotros. Pero también si nos descuidamos, podemos descarriarnos, podemos apartarnos, porque es necesario congregarnos, es necesario estar en el ambiente, en el movimiento de Dios, en el movimiento del Espíritu Santo. La palabra no puede faltar, no puede faltar la intimidad con el Señor, con el pueblo de Dios. Por eso hay tanta gente que están frías, desanimadas. No importa qué tan persuasivo sea este pastor o cualquier pastor, cualquier predicador. No importa qué tan bonito tracemos los mensajes, los sermones, las predicaciones. Si la predicación o el sermón no viene acompañada con la palabra, no viene acompañada con la unción, con el poder del Espíritu Santo, la gente no va a recibir nada. Es el Espíritu Santo. Debemos de depender del Espíritu Santo. Fue el Espíritu Santo que trajo la convicción. Por eso dice aquí en el versículo 37, al oír esto, los incrédulos a los que le estaba predicando, dice, se compungieron. Eso quiere decir convicción. La convicción la trae el Espíritu Santo al corazón. Y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? ¿Y qué les dice Pedro? Arrepiéntanse y bautícense cada uno de vosotros. Es el Espíritu Santo de Dios. Él es el que va a cambiar los corazones de nuestros hermanos, nuestros tíos, nuestros padres, de la gente que están en la calle, de los que están apartados, de los que están endurecidos. Si el Señor quiere, los puede levantar. Le invito en esta hora, antes de concluir, a que se vuelva a los caminos del Señor, a que abra su corazón.
Estoy seguro, 100%. Es la palabra que le estoy hablando, la palabra que habló el primer predicador un domingo por las 9 de la mañana. Y 3,000 personas el Espíritu Santo se encargó de convertir en ese momento a 3,000 incrédulos. Yo estoy seguro que más de 2 o 3 se van a convertir en este día, se van a arrepentir, se van a volver al Señor para que sea salvo de esta perversa generación. Nuestra parte es, como creyentes, predicadores y pastores y evangelistas, maestros. No puede faltar la oración en nuestras vidas. No puede faltar la preparación y la compasión. El resto lo hace el Espíritu Santo. Voy a concluir haciendo una oración. Oh Espíritu Santo de Dios, tu palabra tiene poder. Tu palabra, Señor, salva. Tu palabra libera. Tu palabra, Señor, hace milagros. Oh Espíritu Santo, yo hablo esta palabra a todo oído, a toda alma que la está escuchando, a toda alma que está afligida, triste, llorando, necesitada. Toca las almas y toca los corazones, las familias. Gracias te doy, Señor, por el privilegio de anunciar tu palabra. Tú haces el resto, Dios, Espíritu Santo. Bendice nuestras vidas en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios me les bendiga a todos y hasta la próxima. Gracias, Señor. Dios les bendiga, este es su amigo y hermano José Tirado, para invitarles nuevamente a que nos sintonice en esta radio, para que escuchen la palabra de Dios en estos días que tanto la necesitamos. Esperamos contar con su fiel asistencia y usted va a ser bendecido con la